pasa? Ay, Dios. En los últimos días estuve recorriendo los valles calchaquíes de Tucumán. Y al bajar de Tafí del Valle y llegar a Amaicha, algo parece sucederle a la moto, por lo cual no quiere encender. ¿Qué pasó? Oh, ¿qué es esto? No sé qué sucede, ¿eh? ¿Qué pasa? No prende. Ahí está, ahí ya está en segunda. Ahí está. Está en segunda. Vale. Segunda, acá. Segunda. Sí, no prende. No. Te doy un consejo. Ahí cargan batería y ven moto, todo. Vamos a llevarla hasta ahí. Llevamos ahí. Y ahí te voy a decir. Bueno. En un ratito te desconectas, te recarga la batería y no andes con vuelta. Sí, pero vamos a empujarla de vuelta, no. Hasta ahí. ¿No va a andar? No va a andar. No. Es más, tenía que taller ahí, ¿no? Qué macana. Sí, suerte que esto pasó acá al lado. Sí. Me voy a buscar el casco. Eso acá, ¿no? No paro de tener problemas. El primer día salgo, me quedé sin nafta a la 1 del mediodía. Media hora esperando la nafta. Me da la nafta, salgo 5 kilómetros y empiezo a sentir que la moto se cae para la derecha. Se había reventado la cámara delantera, yendo a 80. Que sigue viajo lento. Y no sé cómo frené y llegué a la banquina. No, pasando. Ahora eléctrico. ¿La puedes en contacto? Sí. ¿Así te marcaba antes o no? Sí, marcaba todo. ¿La das arranquecito? Buenas señales. Decí que me pasó acá. Me iba a frenar en medio de la nada y no prendía la batería. Aceléralo un poquitito. La levanta, ¿no? Sí, sí. Sí, levanta. ¿Un poquito más? Sí, un poquito. Ahí estamos, che. Ahí estamos, y está cargando. ¿La apago? Sí, sí, apágala. Ahora, ¿cómo me tengo que manejar con esto? Ahora bien, yo no sé si está aparente lo que sería la corriente, la batería. Está mal esta parece. Está mal haciendo, digamos, pierde corriente, ¿me entiendes? Porque Sí. si vos lo pones ahora de vuelta no te va a andar. Mira, ¿Cómo? la prendes ahí, no te va a andar. Prendela, mira. ¿No va a prender la moto? No, no te va a prender. Y si prende. A ver, hacerse. ¿Eh? Ah, no me puedo ir así. Sí, es la batería la que está cuestionando esta vino más fallada. La tengo que cambiar. La tenés que sí o sí cambiar la batería. Bueno, muchas gracias. A ver si recupero y prende. Bueno, a no frenar. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, la cuestión es la siguiente: la batería no sirve, está muerta, vino fallada, no carga voltaje. Tengo que estos 60 kilómetros hasta Cafayate hacerlos sin frenar la moto. Con la batería aparentemente muerta, cargamos voltaje para que al menos pudiera encender y llegar a Cafayate.
la única ciudad en la que iba a poder conseguir una batería nueva. Así me puse en marcha los 60 kilómetros que me separaban desde Amaicha a Cafayate, con el único objetivo de que no se apagara la moto. Preocupado, no tardé en llegar, y antes de comprar una batería nueva, busqué a un mecánico de motos, y así di con Walter. Sí, si no hay sombra la dejo acá. Ahí te no toca nada. Ah, tranquilo acá. No, igual hay cámara por ahí. No, aparte acá olvidado, nada que ver allá. Sí. Por allá, ve la lejos esa ahí. Yo vengo formateado de Rosario. Vos que fuiste sabés lo que es. Ah. Que no se puede estar en Rosario. Claro, acá todo esto, no vas a verlo alto de noche, lo ves así, ahí, para allá, la moto es allá, no, bici, no, nada. Ya tranquilo que nadie lo saca nada. Los cascos lo dejan arriba de la moto, y va, no vuelve por el mundo. Lo después no nada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Ahí para comer? Acá, ahí papá. Ah, buenísimo. Bueno, después de haberme sentado a comer, dejamos que pase un tiempito para que veamos si perdía o no voltaje la batería. Y el mecánico héroe acá de Cafayate que me salvó fue Walter. ¿Cómo anda? Que me dijo que los bornes estaban sueltos, ¿no, Walter? Estaban Sí, sueltos. estamos un poco flojos, lo ajustamos y ya está. Se habían aflojado en el ripio que hice ayer, en el Ciambón, y aparentemente por eso perdió voltaje mientras hice la subida a Tafí. Efectivamente. Y en Amaicha cuando bajé, se apagó. Pero no hay que cambiar batería. Lo bueno es nuevo la moto y bueno, suerte, buen viaje y que estés bien, mi hermano. Muchísimas gracias. Así que ya saben, si tienen algo que arreglar acá en Cafayate con la moto, me lo buscan a Walter. Gracias, Walter. Nos vamos a ubicar en el camping ahora. Listo. Buena suerte, hermano. En un ratito me vengo. Listo, te veo en taller por las Dale. que tengas que hacer algo. Armo todo y dejo el equipaje y me vengo con la moto más liviano. Bien, Bruno, neta. Nos vemos. ¡Prende! Hold my hand in the dark light. We're fighters, we won't surrender now. We know hard times come easy. We're feeding us with hope. Finalmente, gracias a Walter, puedo quedarme tranquilo de momento con la batería y disfrutar del entorno que me rodea. Me encuentro en la ciudad de Cafayate, una de las más importantes y bellas del noroeste argentino y de la provincia de Salta. La ciudad se encuentra dentro de los valles calchaquíes, un área conocida por sus formaciones rocosas. I watch and I learn to criticize myself. Even there's a chance for better ways, but there are people who misbelieve, doing what they disagree. Finalmente me acomodo en el camping municipal de la ciudad para descansar de un día con las emociones a flor de piel. Y como siempre digo, omnia in bonum, es decir, todo es para bien, ya que después de un día que para cualquiera pudo haber sido un fracaso, el destino del viaje me tiene preparado uno de esos momentos más bonitos del viaje. En el camping coincido con distintos viajeros, todos estamos siguiendo nuestros rumbos, pero por fuerza de atracción, todos coincidimos en esas parcelas aquella noche. Compartimos unos riquísimos vinos de la zona, porque sí, Cafayate produce un vino riquísimo. Charlas, risas, reflexiones y cuestionamientos van y vienen en nuestras conversaciones. Nos conocemos todos hace unos escasos minutos. Somos perfectos extraños los unos para los otros, pero nos une el mismo sueño de conocer y aprender. Sin duda soy omnia in bonum. Bueno, gente, después de el periplo
del día de ayer y todas las cosas que pasaron. Finalmente fue un susto, no hay que cambiar batería, no hay que hacer nada extraño. Me quedé finalmente a descansar acá en Cafayate porque ya estaba muy sobre la hora como para hacer los 150 kilómetros de ripio que separan ahora Cafayate de Cachi. Así que no pasa nada, nos demoramos un poquito más, pero todo pasa por algo, digo siempre. Y en el camping conocí gente fantástica realmente, una pareja que venían viajando a Edo de Buenos Aires, un chico que estaba haciendo también mochila, dos tucumanas que venían viajando en auto también, y un bici viajero que viene pedaleando desde El Salvador, se hizo El Salvador Ushuaia y ahora está volviendo a El Salvador. Así que siempre digo que las cosas tienen un destino y pasan por algo, y a mí todo lo que me pasó ayer con la batería que me demoró y no me dejó llegar a Cachi fue para decirme que me quede en Cafayate porque tenía gente que conocer. Así que con las experiencias ya vividas nos vamos sí de Cafayate. Muy lindo, muy lindo. Hemos estado anoche tocando la guitarra, cantando, hemos disfrutado un montonazo. Y ya habiendo conocido Cafayate, un lugar bellísimo, agarramos nuevamente la ruta 40 y nos vamos dirección para Cachi, 160 kilómetros en su mayoría de ripio. Y vamos a pasar por la quebrada de las Flechas el día de hoy, un tramo sumamente alucinante, de otro planeta. Vamos para allá. Out of break of night, and the pink skies waving goodbye. She come out of break of night, leaving no traces around. She's trying to free her reckless heart. Bueno, gente, siendo las 2 de la tarde, entramos en el ripio, se termina el pavimento. Tenemos 128 kilómetros hasta Cachi. A ver si consulto acá qué tal está el camino. ¿Cómo va? Consulta, ¿cómo está el camino? ¿Espectacular? ¿No hay un río desbordado, nada? Bueno, se puede hacer a un buen ritmo. Y a la quebrada de la Flecha son 40 kilómetros de acá más o menos. Ahí. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo me va. Muchas gracias, suerte. Qué linda la KTM, ¿eh? Bueno, tenemos unos 50 kilómetros. Acá están los compañeros. Oh, cómo suenan esas máquinas, ¿eh? Mirá cómo andan los vagos. Mirá, otro acá. Cómo andan los vagos. Bueno, según ellos el camino está espectacular. Vamos a ver qué espectacular para ellos. Acá ya te digo yo que hay un montonazo de piedra. Me voy a tener que empezar a parar. Al principio hay un montón de piedra. Veremos cómo se mantiene esto. Acá cuesta un poquito más encontrar la huella, que la veo muy marcada la huella ahí a la derecha y por acá por el medio en realidad. Acá hay muy buena huella, sí, por acá voy bárbaro. El tema es cuando no está tan marcada la huella y hay mucha piedra, ahí sí se pone un poquito más complicado, pero si no se lleva bastante bien.
¿A qué vengo? A 50. Está bien, mientras pueda mantener esta velocidad, 50, en unas 3, 4 horas lo tenemos. Nos estamos adentrando en la Puna Argentina, en el norte-norte. Vamos a subir a muchísimos metros de altitud el día de mañana, que se viene el Abra de la CAI. Y ya estoy sintiendo el norte-norte de verdad. Y ya empieza a ser alucinante. No me quiero imaginar la ruta 40 a la zona de Susques llegando a La Quiaca. Eso tiene que ser algo bellísimo. ¡Buah! Miren este paisaje. Qué loco, ¿eh? Qué locura este lugar. Miren ese valle, esos colores. Miren esos tornados que se están formando ahí de tierra. Eso se ven mucho en Mendoza. En Mendoza a mí me agarró con el FZ uno de esos y me sacó del camino. Ven por acá, por ejemplo, vamos a bajar un poquito la velocidad. Por acá, por ejemplo, cruza el río, como pueden ver. Se ve cómo está toda la tierra marcada, ¿no?, por el paso del agua. Ahora no está pasando nada de agua, pero estos ríos, cuando en la zona de la precordillera llueve, el problema es cuando llueve allá arriba, porque los ríos comienzan a desbordarse allá arriba, y ahí es cuando cae todo ese caudal de agua sobre estos caminos, y por ahí son tanto que no se pueden cruzar. Entonces, siempre antes de meterse a estos caminos, ya en esta zona del norte, hay que consultar si el camino está disponible, si no hay ningún río desbordado. Veo que hay bastante gente transitando el camino, eso me deja tranquilo. En el caso que se vuelva a presentar lo de la batería, nada, acá no va a haber nadie con cargador de voltaje. O bueno, quizás algún auto que sí esté llevando y me pueda cargar la batería para seguir, pero si no, es remolcar directamente. Vamos a dejar atrás lo de la batería, pensar que todo está bien y que esta batería no va a volver a dar problemas nunca más. Lo que sí yo les voy a dejar bien en claro es que después de este ripio voy a volver a controlar que los bornes no estén flojos. A meterle ripio nomás, se ha dicho. Bueno, voy a parar un segundito. Estoy a 80 kilómetros de Cachi. Ya pasé la quebrada de las flechas, realmente es precioso. Y voy a ajustar muchísimo serrucho. Me aflojó el espejo y me aflojó el parabrisas también, fíjense ahí. Así que vamos a apretar eso.